Durante 10 años ignoró un extraño bulto cerca de su cobertizo. Luego lo desenterró y llamó inmediatamente al 911. El sol de la mañana se asomaba por el horizonte, proyectando largas sombras sobre el jardín descuidado. Tom Harris, con el rostro curtido por años de trabajo, estaba junto al viejo cobertizo que había construido con sus propias manos. Durante la última década, un extraño bulto había persistido en el suelo cerca de su esquina, nunca lo suficiente como para llamar la atención, pero siempre estaba ahí como un recuerdo olvidado. Hoy, por razones que no podía explicar, algo había cambiado. Algo en la forma en que la tierra se había asentado o en la forma en que las sombras se habían movido. Algo había cambiado en la mente de Tom. Su pala golpeó la tierra dura con un golpe sordo y espantoso. Por un momento, sintió que el mundo se había detenido. Entonces, mientras retiraba el último resto de tierra, lo vio. Se le cortó la respiración. Una caja de metal vieja y oxidada, con la tapa ligeramente como un frasco. La mano de Tom tembló al agacharse para tocarla. Entonces, algo se movió en su interior. Tom Harris no era de los que se emocionaban. Un hombre tranquilo, había pasado la mayor parte de su vida gay. La vida en el tranquilo pueblo de Cedar Grove, un lugar donde las cosas se movían a su propio ritmo, lento, metódico y predecible. Había trabajado en el aserradero local durante más de 30 años, jubilándose recientemente cuando el aserradero cerró. Ahora pasaba sus días cuidando su jardín, manteniendo su cobertizo y arreglando viejas herramientas que habían pasado de generación en generación. Pero siempre había algo en ese pequeño terreno junto al cobertizo. Desde que Tom tenía memoria, se había sentido diferente, no de una manera que fuera inmediatamente obvia, sino en la forma en que la hierba crecía de forma diferente, como si no quisiera que la molestaran. El bulto tenía una consistencia extraña. Por mucho que intentara quitárselo, siempre volvía. Durante los primeros años se había convencido de que era solo el movimiento de la tierra, una consecuencia natural del tiempo. Pero en los últimos años, esa persistente sensación había aumentado. Cada vez que lo miraba, no podía quitarse de la cabeza la sensación de que había algo oculto bajo él. La mayor parte del tiempo, lo ignoraba. Era más fácil hacer eso que enfrentarse a lo que yacía bajo la superficie. Después de todo, Tom no era de los que buscan problemas. Había construido su vida sobre la simplicidad. Unos años después del fallecimiento de su esposa, Marianne, se había refugiado en sus rutinas. Ya no asistía a las reuniones del pueblo ni visitaba a sus viejos amigos. En cambio, pasaba las tardes solo con un vaso de whisky y el suave zumbido de la televisión. Sin embargo, esta mañana, el aire era diferente. El silencioso murmullo del pueblo se sentía más pesado, la quietud demasiado sofocante. Fue un momento inusual, pero Tom sintió que algo en su interior le decía que lo enfrentara, ese bulto. Había permanecido allí un buen rato, mirando fijamente el punto donde la tierra parecía respirar. Entonces, por primera vez en 10 años, agarró su pala. Con cada giro del hogar, sentía esa inquietud en el estómago, un miedo instintivo que había permanecido enterrado durante demasiado tiempo. Mientras picaba la tierra, pensaba en las historias que su padre solía contar. Tom siempre las había descartado como cuentos de viejos, historias de fantasmas, advertencias sobre la tierra, historias de personas desaparecidas en los bosques que rodeaban el pueblo. Ahora, con cada palada de tierra, sentía que el aire a su alrededor se espesaba. Sus dedos dolían por la tensión del momento, cada golpe de la pala resonaba más fuerte en sus oídos. Entonces golpeó algo duro. Miró hacia abajo y vio el primer indicio de la caja de metal. Su corazón latía con fuerza. ¿Por qué no había hecho esto antes? ¿Por qué había esperado? Era como si algo en la tierra lo hubiera llamado, instándolo a confrontar finalmente el secreto que había permanecido enterrado durante tanto tiempo. Dudó, de pie ante el lugar, mirando fijamente el pequeño trozo de metal oxidado visible en la tierra. Ya no había vuelta atrás. Tom se agachó lentamente. Agachándose,
sintiendo la tierra moverse bajo sus dedos. Agarró el borde de la caja y tiró. La tapa crujió al soltarse. Hizo una mueca como si el sonido fuera de alguna manera más siniestro de lo que debería haber sido. Pero entonces ocurrió lo más inesperado. La caja se movió. Tom retrocedió en estado de shock al ver la tenue silueta de una mano, su forma presionando contra el metal, como si alguien o algo en su interior intentara salir. Se quedó paralizado. Su mente corría para dar sentido a lo que estaba sucediendo. Sentía la garganta seca. El opresivo silencio de la mañana lo sofocaba. Sabía que debía irse, llamar a las autoridades, pero algo lo inmovilizó. Algo primordial, una necesidad de comprender, de saber que había más allá del metal, más allá de las capas del tiempo. Y entonces la mano se movió de nuevo. Tom se tambaleó hacia atrás, con las piernas débiles. Su mente luchaba por procesar la imagen, la sensación de algo vivo debajo. No era solo un objeto. Lo que fuera que hubiera en esa caja era real. No supo cuánto tiempo permaneció allí, paralizado por la vista, incapaz de comprenderlo. Su corazón latía con fuerza en su pecho y parecía volverse más frío, más pesado. Finalmente se movió y sacó el teléfono del bolsillo. Le temblaban las manos al marcar. 1. ¿Cuál es su emergencia? La voz del operador era tranquila y firme, un marcado contraste con el caos que Tom sentía en su interior. Necesito ayuda, tartamudeó, su voz apenas un susurro. Hay algo en mi patio trasero. Tiene que enviar a alguien ahora mismo. El operador hizo una pausa. Señor, corre peligro. Tom tragó saliva con dificultad. No lo sé, murmuró. Pero tiene que venir rápido. Hay algo en el suelo, algo vivo. Las sirenas resonaron en la distancia, rompiendo la quietud de la mañana. Tom se quedó allí, mirando el bulto en la tierra, con el corazón latiendo como un tambor. Sentía que el tiempo se arrastraba, cada segundo que pasaba se alargaba más que el anterior. Su mente corría, tratando de comprender lo que acababa de presenciar. Una mano viva, presionada contra la caja. ¿Era una persona o algo más? El sheriff llegó primero. El sheriff Stevens había trabajado en el cuerpo de policía de Cedar Grove durante más de 20 años, un hombre con reputación de serenidad y un sentido de la justicia inquebrantable. Pero hoy, Tom pudo ver un destello de algo en sus ojos, algo que no era solo curiosidad. Era preocupación. Señor Harris, ¿qué encontró exactamente? La voz del sheriff Stevens era firme, pero había un dejo de cansancio en ella. Lo había sabido. Tom. Durante años, sin esperar nada más que simples problemas en el tranquilo pueblo. Tom se aclaró la garganta, intentando calmar sus manos temblorosas. Llevo años viendo este bulto. Nunca le había dado mucha importancia hasta hoy. Lo desenterré y él se detuvo, incapaz de terminar. El sheriff se arrodilló junto al agujero, sus ojos escudriñando la tierra removida, la caja oxidada, apenas visible. ¿Desenterraste esto tú mismo?, preguntó en tono tranquilo. Evaluando. Tom asintió, incapaz de apartar la mirada del lugar. No sé qué es, pero hay algo ahí dentro. Algo está intentando salir. El sheriff. Steven se levantó y sacó su teléfono. Pidiendo refuerzos. Hiciste lo correcto al llamarnos, Tom. Atrás. Tom retrocedió, con las piernas pesadas y el corazón acelerado. No se había dado cuenta de lo cerca que estaba del borde hasta ese momento. Se aferró al pecho mientras observaba al sheriff ponerse un par de guantes y empezar a sondear cuidadosamente la tierra alrededor de la caja. En cuestión de minutos, llegó un pequeño equipo, incluyendo a un médico forense local, y rápidamente aseguraron la zona. La casa de Tom era un hervidero de actividad con los agentes acordonando la zona. Steven se acercó a él con el rostro ensombrecido. Necesitamos que te quedes dentro, Tom. Esta es la escena de un crimen. Una escena del crimen.
Las palabras flotaban en el aire como humo. Tom había vivido en Cedar Grove toda su vida. Nada se había sentido más como un error que escuchar esas palabras. Dentro de su casa, Tom estaba de pie junto a la ventana, con la mirada fija en el caos exterior. Su mente daba vueltas. Una escena del crimen. ¿Qué significaba eso? ¿Qué había en esa caja? ¿Por qué había esperado tanto para desenterrarla? El sheriff regresó al poco rato, con el rostro sombrío. Tom, necesito hacerte algunas preguntas. Lo que sea que haya en esa caja, no es un simple descubrimiento. Tom parpadeó. ¿Qué quieres decir? El sheriff Stevens hizo una pausa, bajando la voz. Tenemos a una persona desaparecida no registrada de hace 10 años. Fue vista por última vez cerca de aquí, en esta propiedad, de hecho. A Tom se le heló la sangre. Había oído rumores a lo largo de los años, conversaciones sobre personas que habían desaparecido en Cedar Arboleda, rumores de cosas que no andaban bien en los bosques que rodean el pueblo. Pero eran solo historias. ¿Me estás diciendo que alguien lleva 10 años desaparecido? La voz de Tom se quebró. El sheriff asintió. Los restos en esa caja. Nuestro equipo tiene el presentimiento de que no es una caja moderna. Estamos hablando de algo antiguo. Muy antiguo. Si los informes son correctos, es un hombre que desapareció más o menos cuando te mudaste aquí. A Tom se le hizo un nudo en la garganta al recordar la última década. 10 años, el mismo tiempo que había ignorado ese nudo, sin preguntarse nunca por qué estaba allí. La mente de Tom corría, con imágenes desfilando ante sus ojos. Pensó en las extrañas historias de su padre, en cómo siempre le advertía sobre la tierra, los susurros en el bosque. Nunca lo entendió, descartándolos como viejas supersticiones. Pero ahora, ¿qué estás diciendo? La voz de Tom era apenas un susurro. El rostro del sheriff Stevens se endureció. Creo que esta tierra esconde mucho más de lo que te imaginabas. Tom. Se acercó. Necesitamos saber si has visto algo inusual por aquí. Cualquier cosa. Eso podría ayudarnos a averiguar quién o qué era esta persona. Tom abrió la boca para responder, pero no le salían las palabras. En cambio, su mente volvía una y otra vez a la mano, a la forma que presionaba contra la caja de metal. ¿Era una persona o había sido algo peor? Tom había vivido toda su vida en Cedar Grove. Pero ahora, la inquietud que siempre había sentido por este lugar, la sensación de que algo estaba enterrado, de que algo le esperaba, se estaba volviendo demasiado real. El sheriff Stevens lo miró por última vez antes de saliendo de la casa, pidiendo refuerzos. Tom se hundió en su silla, con el cuerpo rígido de miedo. Su mirada se desvió hacia la ventana. A través de las persianas, vio a los investigadores cavando con más furia. Algunos retrocediendo como si hubieran descubierto algo para lo que no estaban preparados. Entonces, un movimiento repentino llamó su atención. Una sombra que se movía rápidamente desde el borde del bosque, desapercibida para los investigadores. Una figura. Era un hombre, alto, desgarbado, que se movía de forma extraña, con una especie de puerta, que le recordó a Tom la forma retorcida que había visto antes. El corazón le latía dolorosamente en el pecho cuando la figura desapareció entre las sombras de los árboles. Sin pensarlo, Tom se levantó y agarró su abrigo. Tenía que saberlo. Tenía que ver quién o qué acababa de aparecer. Tom se movió por el bosque, con el corazón latiendo con fuerza. La figura que había visto ya no estaba por ningún lado, pero los pies de Tom lo llevaron a adentrarse en los árboles. Cuanto más avanzaba, más oscuro se volvía, como si la tierra misma lo atrajera. Se topó con un antiguo círculo de piedras oculto en lo profundo del bosque. Parecía sacado de una historia olvidada, con sus piedras desmoronadas cubiertas de hiedra. La figura estaba de pie frente a él, inmóvil. Tom contuvo la respiración cuando la figura se giró ligeramente,
con la mirada vacía, fija en él. Entonces, con una voz que le provocó escalofríos, dijo: «No deberías haber venido». Antes de que Tom pudiera reaccionar, la figura desapareció entre las sombras, desvaneciéndose como si nunca hubiera estado allí. Tom intentó llamar al sheriff Stevens de nuevo, pero el teléfono no contestó. Un silencio frío y pesado lo invadió, y no pudo evitar la sensación de que lo que estuviera enterrado allí, en la tierra, había empezado a despertar. Tom permaneció inmóvil, contemplando el espacio vacío donde la figura había desaparecido. El pulso le retumbaba en los oídos, y el inquietante silencio del bosque lo asfixiaba, como si los árboles mismos contuvieran la respiración. No le encontraba sentido. Todo lo que había visto le parecía extraño, como un rompecabezas al que le faltaban demasiadas piezas. Temblando, se acercó al círculo de piedras. Sus botas crujieron contra las hojas secas y la tierra. Las piedras estaban desgastadas y dentadas, con la superficie cubierta de musgo y enredaderas. Pero había algo en ellas, algo antiguo, que le ponía los pelos de punta. Cada piedra parecía zumbar con una tenue energía antinatural. Se arrodilló y pasó sus dedos por una de las piedras, cuya superficie era lisa a pesar de su edad. Al hacerlo, sintió un extraño hormigueo en las yemas de los dedos, como estática. No era solo el frío de la piedra. Era algo más. Retiró la mano bruscamente. Su mente volvió a las historias que su padre solía contarle. Las advertencias sobre la tierra, los susurros de extraños sucesos en el bosque. Pero ni siquiera las historias salvajes de su padre hablaban de esto. De repente, lo asaltó una comprensión. Este círculo de piedras no era solo una reliquia. Estaba vivo. Antes de que pudiera procesar ese pensamiento, oyó el inconfundible sonido de pasos acercándose. Tom se giró bruscamente, con el corazón dando un vuelco. Pero no había nadie allí. Los árboles permanecían inmóviles, el aire cargado de expectación. Sintió un peso en el aire, como si algo lo observara desde las sombras. Intentó controlar la respiración. Sentía las piernas débiles al estar de pie, pero no podía apartar la vista de las piedras. Tenía que saber más. Necesitaba comprender que estaba enterrado allí, que había estado esperando todos estos años. La mirada de Tom se posó en el suelo, cerca del centro del círculo, donde la tierra estaba removida como si algo hubiera sido descubierto recientemente. Se agachó, apartando las hojas y la tierra. Sus dedos tocaron algo frío y metálico. Era una llave, una gran llave de hierro, antigua y oxidada. Se quedó sin aliento al darle vueltas entre las manos, sintiendo un escalofrío. No era una llave cualquiera. Esta llave parecía pertenecer a algo mucho más antiguo que cualquier cosa que hubiera visto antes. Parecía latir débilmente en su mano, como si tuviera un propósito, uno que había esperado demasiado tiempo para cumplirse. No quería saber dónde encajaba, pero la voz en su cabeza, la que lo había estado impulsando, le dijo que no tenía otra opción. El suelo bajo sus pies pareció moverse. Un suave estruendo vibró a través de la tierra, como si la tierra misma despertara, se moviera, lista para revelar lo que hubiera estado enterrado bajo el círculo de piedras. Antes de que pudiera reaccionar, una sombra cruzó el claro. Tom se giró rápidamente, pero esta vez no estaba solo. Una figura permanecía en la distancia, inmóvil, simplemente observando. No podía ver su rostro, pero su silueta era inconfundible. La misma figura, los mismos ojos hundidos. Está aquí, comprendió Tom. La verdad finalmente salía a la luz, pero no estaba listo para descubrir qué revelaría. El corazón de Tom latía con fuerza contra su caja torácica mientras la figura en la distancia permanecía inmóvil, observándolo. Podía sentir su presencia como un peso que lo oprimía. Sus ojos huecos, de alguna manera, perforaban la árboles y se adentraba en su alma. Su instinto le decía que corriera, que se diera la vuelta y no mirara atrás. Pero sentía los pies como plomo, reacios a moverse. La figura no habló.
No le hacía falta. Tom podía sentirlo. La atracción de algo mucho más antiguo que él. Algo que había estado esperando este momento, a que alguien como él viniera a perturbar el silencio. Una ráfaga de viento azotó el claro, y los árboles parecieron doblarse, gimiendo bajo la presión. El círculo de piedra zumbaba con una extraña energía, vibrando bajo sus pies. Tom contuvo la respiración al sentir que el suelo temblaba ligeramente, y la llave oxidada en su mano volvía a latir. La figura avanzó un paso, con un movimiento lento y pausado. A medida que se acercaba, Tom pudo ver con más claridad. Su piel estaba pálida y estirada, como si hubiera sido momificada, pero aún había algo innegablemente humano en ella. El rostro de la criatura permaneció en la sombra, pero Tom percibió el peso de su mirada. «Llegas demasiado tarde», dijo la figura con voz áspera, un susurro de caballo, como si no hubiera hablado en años. Las palabras le golpearon el estómago. Quería hablar, gritar, hacer preguntas. Pero le falló la voz. Solo pudo observar cómo la mano de la figura se extendía lentamente, como invitándolo a acercarse. Sin pensarlo, Tom dio un paso adelante. La llave que tenía en la mano le quemaba la palma, y la tierra bajo sus pies pareció moverse de nuevo, como si reaccionara a su movimiento. Sintió que el aire se volvía más frío, más denso, presionando por todos lados. «No, no entiendo», susurró Tom, con voz apenas audible. «¿Qué quieres de mí?» Los labios de la figura se abrieron en una sonrisa. Dientes afilados, antinaturales y reveladores que parecían demasiado largos para ser humanos. «No es lo que quiero de ti», decía. «Es lo que tienes que hacer. La llave, el círculo. Tú eres el elegido». Las palabras le provocaron un escalofrío en los huesos a Tom. La llave, el círculo, la figura. Todo tenía sentido. Ahora, no estaba destinado a ser el quien descubriera la verdad. Era el quien debía cumplirla. Como si fuera una señal, el suelo retumbó con más fuerza y el círculo de piedras pareció cobrar vida. El aire a su alrededor crepitó con energía y las sombras del bosque comenzaron a alargarse, extendiéndose hacia el círculo como si fueran atraídas por él. Tom retrocedió otro paso, sus instintos le gritaban que corriera. Pero su cuerpo no obedecía. Se sentía atraído, empujado hacia adelante por algo que no podía explicar. La llave ardía con más fuerza, como si estuviera viva. Los ojos de la figura se clavaron en los suyos, y por primera vez, Tom vio la verdad en ellos. Esto no era un hombre. Ya ni siquiera era humano. Era algo antiguo, algo que había estado atrapado en el bosque, bajo tierra, esperando el momento adecuado para despertar. ¿Entiendes ahora?, preguntó la figura, con una voz como un suspiro desde la tumba. Tom asintió, aunque no estaba seguro de que entendía. Solo sabía que la tierra estaba cambiando, transformándose, y que lo que hubiera estado enterrado durante tanto tiempo comenzaba a emerger. Entonces, antes de que pudiera reaccionar, el suelo bajo sus pies se agrietó. La tierra se partió, revelando un enorme agujero, un vacío más negro que la noche misma. De él emanaba un tenue resplandor, una luz tan oscura que parecía absorber toda la luz a su alrededor. Tom retrocedió horrorizado, pero era demasiado tarde. La figura ya se movía, sus manos buscando la llave que sostenía. «Tienes que acabar con esto», dijo la figura, con la voz alzándose hasta convertirse en un aullido. «Es la única manera de detener lo que viene», pensó Tom a toda velocidad. No sabía qué quería decir la figura, pero una cosa estaba clara. La llave era lo único que se interponía entre el despertar de la tierra y la destrucción que traería, como él. La tierra tembló y el cielo se oscureció. Tom sabía que solo tenía una opción. Tenía que tomar una decisión antes de que fuera demasiado tarde. El suelo bajo sus pies crujió, abriéndose como si la tierra misma se hubiera convertido en un ser vivo, desesperado por respirar. La figura frente a él, este antiguo ser retorcido, sonrió, más ampliamente,
su rostro más espantoso a cada segundo que pasaba. Tom podía sentirlo ahora, la atracción de la tierra, la forma en que la llave parecía vibrar en su mano, llamándolo, impulsándolo hacia el negro abismo que se extendía debajo. El tenue resplandor del agujero en la tierra pulsaba con un ritmo ominoso, como si se hundiera con su propio latido, atrayéndolo más cerca. «Termina», susurró la figura. Su voz era un siseo que parecía arrastrarse dentro de la mente de Tom. «La llave abre la puerta. Solo entonces la maldición puede sellarse o desatarse». Tom se tambaleó hacia atrás, con el pecho agitado. Todo su ser gritaba que corriera para escapar de la pesadilla que se desplegaba ante él, pero sus pies estaban clavados en el suelo. Su mano aferraba la llave, sus bordes se le clavaban en la piel, su calor se volvía insoportable. La decisión estaba ante él. Usa la llave y arriesgándote a desbloquear lo que haya estado enterrado aquí durante tanto tiempo, o rehúsa y arriesgándote a que todo lo demás sea tragado por la oscuridad. El aire a su alrededor crepitaba. Con tensión. Sentía como si la tierra contuviera la respiración. La mente de Tom corría, buscando una respuesta, una explicación. Pensó en las historias que su padre le había contado, en maldiciones, en la vida de la tierra, en los espíritus del pasado que nunca se habían ido del todo. Pero esas eran solo historias, ¿verdad? Sin embargo, mientras la tierra temblaba de nuevo, Tom supo en el fondo que era real. Esta maldición era real. Y de alguna manera, era él quien tenía que decidir cómo terminaría. Volvió a mirar a la figura. Sus ojos hundidos lo miraban fijamente. Ya no era humano, sino algo mucho peor. Algo hambriento. «Si no lo haces», dijo la figura, con la voz quebrada por la urgencia. «La tierra se alzará de nuevo y nadie se salvará. Te unirás a nosotros como ellos lo hicieron». La sonrisa de la figura se desvaneció en un gruñido al acercarse, el suelo temblando bajo sus pies. La sombra del círculo de piedra pareció crecer, extendiéndose como una mano oscura que lo alcanzara. Tom supo entonces que la figura no le pedía ayuda. La exigía. Y si no accedía, si no hacía algo, todo estaría perdido. En su mente, destellos de su esposa, Marianne, su padre, las viejas historias y el informe de la persona desaparecida de antes colisionaron. Todo estaba conectado. Las personas desaparecidas, las historias, la maldición de la tierra. Se había estado construyendo durante décadas, esperando a que él interviniera, a que tomara la decisión. «Tienes que detenerlo», dijo la figura con voz áspera, ahora un gruñido. «Solo tú puedes detener el despertar». Tom apretó la llave con más fuerza. La decisión era como un peso que le oprimía el pecho, asfixiándolo. Pensó en correr, pero el suelo parecía atraerlo, acercándolo al agujero oscuro. «Que se detenga o que empiece», repitió la figura, extendiendo las manos hacia él, dispuestas a quitarle la llave. Tom cerró los ojos. El mundo daba vueltas a su alrededor, las vibraciones de la tierra se hacían cada vez más fuertes en sus oídos. «Ya no hay vuelta atrás», pensó, agarrando la llave con fuerza. «Pase lo que pase, tengo que hacer algo». Con un último suspiro desesperado, Tom dio un paso adelante. La llave se fijó en el aire con un leve clic, y el mundo pareció contener la respiración.